Esta es la quinta clase del curso de Hacking con Python de Spriter.com y hoy vamos a aprender a atacar servidores FTP, a, por ejemplo, hacer un ataque de fuerza bruta o hacer escaneos y detectar su banner y detectar si los usuarios anónimos están permitidos. En este caso vamos a tener una función llamada brute en donde vamos a hacer simplemente un ataque de fuerza bruta con unos usuarios en texto y unos passwords en texto que les pasemos. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente leemos los passwords y los users de unos archivos que están declarados en una variable que se los estamos mandando a la función. Intentamos conectar a través de la librería ftplib. Utilizamos cada uno de los user y password iterándolos a la vez para que cada uno se use con cada uno y así se puedan iterar todos. Y en caso de que la respuesta sea un login successful, nos va a mostrar las credenciales con los que se logró y nos va a sacar del script. En caso de que no, no va a hacer nada. Y en caso de que la conexión dé un error perm, por simplemente o porque sucedió que no se pudo loguear o porque hubo algún error en el proceso, nos va a decir que no se puede hacer fuerza bruta con este usuario y con este usuario. Y en caso de que nosotros demos algo como control C, simplemente se va a salir del programa. Entonces, vamos a recibir una IP y el user file, el password file lo vamos a tener declarados implícitos en el código y eso va a ser todo. Esa es toda nuestra función que realmente hace un ataque de fuerza bruta a un servidor FTP. ¿Qué servidor FTP vamos a utilizar? Vamos a utilizar Metasploitable, que es una máquina virtual que nos permite hacer entrenamientos en seguridad informática. Esta es la IP 192.168.1.73 y vamos a ejecutar nuestro script contra él. En mi archivo users tengo varios usuarios de prueba, al igual que en passwords. Entonces vamos a ejecutar el script y vamos a ver cómo funciona. Eh, Llamamos al script a través de nuestro intérprete Python, se llama ftpblood y si vamos a darle la IP 192.168.163. Va a empezar a realizar un ataque de fuerza bruta y nos va a ir diciendo con qué usuario y password no está funcionando. Can brute force with user Erland and password love me. Y así va a iterar sobre cada uno de los usuarios y de los passwords mezclándolos. Cada uno va a ser usado con cada uno. Simplemente es un for concatenado. Entonces vamos a escribirlo desde cero otra vez para que se entienda paso a paso. Vamos a utilizar la librería ftplib para las conexiones a los servidores FTP y sys para salirnos de los programas o de la ejecución del script. Vamos a declarar una función llamada brute que va a recibir un IP y un user file y un password file. Después vamos a intentar hacer todo el proceso de la función a través, pues por supuesto, de un try, que lo que hace es lo siguiente. En principio, almacena en una variable llamada ud la apertura del archivo o el archivo como tal users file, que es el nombre que yo le estoy especificando, donde acá antes de ejecutar mi función. Entonces vamos a ponerlo de una vez para que se vaya entendiendo el flujo del programa. Tenemos user files y password files, que son archivos txt. Eso es lo que se va a almacenar acá en UD y en PD, el archivo abierto como tal. Después vamos a leer las líneas de ese archivo y almacenarlas en variables llamadas users y passwords. Y entonces vamos a empezar a iterar sobre eso, sobre lo que acabamos de leer con los for. Entonces lo que hacemos es iterar sobre cada usuario y cada contraseña o cada password en esas líneas que leímos, puesto que obviamente cada una se separa con espacios, y vamos a crear conexiones por cada uno. ¿Cómo se crean esas conexiones? Es muy sencillo. Vamos a decirle, que nos imprima un mensaje informativo diciendo, tratando de conectar, que se cree una instancia del método o de la clase, probablemente FTP, de la librería ftplib, enviándole la IP que hemos recibido en la función. Eso es todo, con eso ya crea una conexión o un objeto conexión y acá vamos a
a través de ese objeto conexión, ejecutar el método login para intentar loguearnos como un usuario válido en el sistema. Esa respuesta se va a guardar en AMS y en caso de que AMS sea igual a 230 login successful, que quiere decir que el logueo fue satisfactorio, que el user y el password son compatibles, nos va a mostrar que el ataque fue exitoso con cierto usuario y cierta contraseña y se va a salir de la ejecución del script. En caso de que no, nos va a decir que no se puede hacer fuerza bruta con tal usuario y con tal password. Entonces, por ejemplo, acá nos dice can brute force with user YOLO and password something and password with user msfadmin and password fog with user msfadmin and password love me, pero que sí se pudo hacer un ataque o que el ataque fue exitoso con user msfadmin y password msfadmin. Efectivamente son las credenciales que trae por defecto la máquina virtual a la que estamos atacando. Y ese es un ataque de fuerza bruta a un servidor FTP con Python y muy sencillo de hacer, en tan solo 35 líneas de código. Ahora vamos a hacer un escaneo que va a ser un tanto más complejo, pero vamos a entenderlo y vamos a darnos cuenta que al final, con práctica, va a ser muy fácil de crearlo. ¿Qué tenemos? Tenemos una función scan que recibe unos usuarios, una lista de usuarios que son anonymous arroba globaloption 0. Esto vamos a empezar a cambiarlo, es simplemente código que alguna vez utilicé por ahí en entornos diferentes y ahora vamos a cambiarlo por datos que vamos a recibir directamente acá. Globaloption vendría a ser la IP o el host, IP host, y eso es todo. Ahora lo ponemos por acá, IP host e IP host. Generalmente así se reciben los usuarios anónimos en la mayoría de los servidores FTP. Puede ser a veces con users anónimos, con password webs, con users anónimos, arroba no sé qué, con la IP del host. Y eso es todo. Declaramos una lista de user y de passwords posibles. Vamos a eliminar los colores, no vamos a utilizar colores, puesto que no los estamos declarando en nuestro código. Entonces, lo primero que vamos a decir es que nos estamos conectando a tal IP, que es lo que recibimos en IP host, es la variable que estamos recibiendo acá en la función, por el puerto, no sé qué, pero el puerto no necesariamente tiene que ser o especificarse porque pues asumimos que va a ser el 21. Y simplemente borramos este tipo de cosas que no nos van a servir. Ahora, vamos a iterar nuevamente como lo hacíamos en el ataque de fuerza bruta, pero ahora no estamos leyendo desde los archivos de texto, sino que estamos leyendo de una lista ya declarada que tiene un par de usuarios y de passwords. Vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar conectar a través de la librería FTP a la IP host. En caso de que se dé un error de conexión, vamos a decir no se puede conectar al servidor FTP. Esto, por ejemplo, también lo podríamos implementar en nuestro ataque o en nuestro script para ataques de fuerza bruta y ya es libre de decisión. También hacemos lo mismo, conectarnos, intentarnos loguearnos. Aquí estamos haciendo más explícita la comprobación, simplemente el código de Successful Login es 230, entonces decimos, en caso de que 230 esté en la respuesta, quiere decir que fue todo bien y que pues se conectó. Entonces vamos a decir, a declarar una variable que decir login allowed, que la vamos a imprimir más tarde para decir, mire si está permitido el logueo anónimo. Entonces, Global Option Insert 2, esto lo podemos eliminar, esto también lo podemos eliminar y por ejemplo poner simplemente un print anonymous login allowed. Para el usuario que estamos utilizando, que está en la iteración que viene de la lista de más arriba, y el password, obviamente esto es una concatenación de cadenas, por lo que tenemos que utilizar más el password. Y ese es todo el ataque o la conexión más bien para comprobar que el logueo es anónimo. Es muy similar a la de fuerza bruta. Entonces vamos a esto ya no lo necesitamos porque ya estamos diciendo print anonymous login allowed. En caso de que no, pues simplemente pase y no haga nada. En cambio de que se dé un error print, pues vamos a decir que el anonymous login is disallowed o anonymous login disallowed. Y eso es todo. Para el usuario tanto y para el usuario tanto. Las mismas líneas de arriba, entonces no hay problema.
Y eso es todo en cuanto a conexión, por supuesto. Como vemos, pues es lógico que va a ser muy parecido al ataque de fuerza bruta porque esto también está haciendo conexiones para intentar loguear ciertos usuarios. Simplemente que pues no los estamos leyendo de un archivo de texto. Ahora, vamos a comprobar, por ejemplo, los banners del servidor. Eso lo vamos a utilizar, a hacer más bien con una librería llamada Socket. Entonces vamos a importar a Socket. Los sockets son algo muy común en muchas aplicaciones y es muy bueno aprender a utilizarlos. Si ustedes quieren aprender a utilizarlos, tienen a exploiter.co. Así que suscríbanse en el sitio y estén siempre enterados de lo que estamos publicando porque van a hacer cosas muy chéveres, obviamente de Python y de este curso que estamos dando. Entonces, vamos a conectarnos, vamos a crear un socket, la extensión socket, socket.socket, y vamos a conectarnos a una IP host por un cierto puerto. El puerto no tenemos que pues indicarlo explícitamente, podemos decir que es el 21 y eso es todo. Entonces, vamos a recibir los primeros 1024 bytes de respuesta del socket y eso, por ejemplo, lo vamos a imprimir. ¿Sí? Entonces vamos a decir answer socket something like that, que es socket, y vamos a mostrarlo simplemente acá. Vamos a llamar a la variable unsocket. Y ese va a ser el banner del servidor FTP al que estamos intentando entrar. Y esto es muy funcional. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer ataques con un exploit a un servidor FTP, tienen que saber pues la versión exacta de qué servidor está utilizando, pues si no, cómo se va a ejecutar un exploit. Esto podríamos implementarlo, pero lo vamos a omitir y lo que hace es intentar comprobar si el servidor es vulnerable entrando a un diccionario de texto, a un diccionario de nombres de servidores FTP vulnerables que conoce y va a empezar a compararlo con el que acabamos de recibir. En cambio de que se encuentre, pues obviamente el servidor FTP es vulnerable y podemos ir a buscar un exploit en Exploit Database, pero eso les queda de tarea a ustedes. Aquí desde una pequeña pista pueden ver un poco el código, no está totalmente funcional y la idea es que ustedes los hagan funcionar y nos manden sus commits a GitHub o nos manden sus archivos de texto en Fedora Paste o Pastebin o something like that o algo así. Entonces, esto simplemente extrae el socket, es muy sencillo, lo imprimimos con los 1024 bytes de respuesta iniciales y en caso de que tengamos algún error con el socket, simplemente pues estamos diciéndole pass, pero podríamos decir error. Y listo. Esa es toda nuestra función. Vamos a declarar acá un route input para IP y vamos a llamar a la función y a ver su ejecución, su bonita ejecución. Este código también fue algo corto, son solo 45 líneas y ya estamos logrando tener muchísima información de un servidor FTP. Entonces vamos a guardarlo aquí como banners, por ejemplo, banner.py, banner.py en escritorio y lo vamos a ejecutar. Vamos a esperar que no nos lance algún error. Vamos a hacerle la IP. Y hay un problema con los colores que ya lo resolvemos fácilmente porque no hemos declarado colores. Si ustedes quieren declarar colores, simplemente busquen, son códigos muy sencillos que lo pueden encontrar por ahí en cualquier programa en GitHub o váyanse ya mismo a github.com/juanelhash, entren a ftpack, que es un script más grande en donde hago muchísimas cosas más contra servidores de FTP y ahí van a encontrar los colores y los códigos de colores y poderlos implementar. Ya hay mucha gente que lo hace, he visto en el código de algunas personas ese uso de colores que tengo pues en mi repositorio. Así que sean libres y úsenlo. Ok, tenemos la línea 9. Chat. Vamos a esperar que no haya más colores. Simplemente un truco en Sublime es usar control F para buscar palabras específicas y ya no hay más color, más invocaciones a color. Entonces ya podemos ejecutarlo felices. IP una tercera vez. Y fuck. El color 9. Ok, falta guardar. Set. Y listo. Entonces empieza a intentar un montón de cosas y nos va diciendo Anonymous Login Allowed para ciertos passwords, por ejemplo para Anonymous y password West está habilitado,
Entonces ya estamos obteniendo que el servidor pues acepta logueos anónimos. Hay un problema en el socket y es que no está recibiendo alguna, algún parámetro bien. Probablemente el puerto no deba ser de tipo cadena, sino deba ser de tipo numérico. Probablemente. Ya lo vamos a ver. Como vemos, para algunos, por ejemplo, para esta forma de usuario, el logueo está no permitido, disallowed, pero en algunos servidores funciona de esa forma o puede llegar a funcionar de esa forma. Y vamos a resolver entonces nuestro problema con el socket en un segundo. Y ya encontramos nuestro error. El error es algo muy sencillo, es algo que no es muy convencional en Python en muchas librerías, pero pues Socket así lo decidió y decidió complicarnos la vida. Resulta que él pide que le pasemos los parámetros a la función dentro de una tupla, es decir, con doble paréntesis. Como les digo, no es muy convencional, eso generalmente no se da, pero Socket debe tener sus razones para hacerlo así. Además, pues le pasamos el port al que nos queremos conectar, obviamente, y vamos a ejecutar nuevamente el script y ya vamos a obtener un banner del servidor FTP. Así que sería muy cool recibir propuestas de estudiantes que nos mostraran cómo comprueban realmente que ese servidor FTP sea vulnerable y pues se vayan a, por ejemplo, Exploit Database y lo busquen. Hay scripts que automatizan el proceso de buscar un exploit y es algo muy chévere. Así que queremos ver su código. Ya están en el nivel de conocimiento en Python como para hacer ese tipo de cosas. Entonces, háganlo, envíennos sus commits, queremos ver su código y esta es la ejecución del script. Y así es como atacamos servidores FTP. Aquí tenemos el banner y ya podemos hacer muchísimas cosas con él.